Vamos a entrar a ver el ejemplo 2.8 porque es un ejemplo que presenta la combinación con Schmerman con el cálculo del asentamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice este ejemplo? ¿Ya? El ejemplo 2.8. Dice, se tiene la siguiente figura con una zapata de dimensiones de 3 metros por 3 metros, con estas dimensiones de la fundación, hay un peso por encima del suelo que es de 19 kilonewtons, la condición inicial de nivel freático en la superficie, la condición final a nivel de fundación, el peso del suelo que está hasta el nivel de fundación con un peso de 20 kilonewtons y un módulo de elasticidad de 5 meganewtons metro cuadrado. Por debajo hay una arena de 3 metros de espesor, de 20 kilonewtons y un módulo de elasticidad de 4 meganewtons, una arena. Luego hay un pequeño estrato de arcilla de 1 metro con estas propiedades, con un contenido de humedad de 25%, una gravedad específica de 2.7, un peso de 20 kilonewtons metro cúbico, un esfuerzo de preconsolidación de 150 kilopascales y unos coeficientes de compresión de 0.21 y un coeficiente de recompresión de 0.05. Hay otra arena de 1 metro con el módulo de elasticidad de 15 meganewtons y un pequeño estrato de arcilla de 1 metro con estas características, ¿no? 28% del contenido de humedad, gravedad específica de 2.65, el peso de 20 kilómetros metro cúbico, el esfuerzo de preconsolidación de 200 kilopascales, los coeficientes de compresión de 0.19, recompresión 0.04 y por debajo una arena hasta los 10 metros donde ya se encuentra una roca incompresible y la arena tiene estas propiedades. Ya el peso del concreto de 24 y el peso del agua de 9.8. Hay una carga puntual por encima de la zapata de 1500 kilonewtons. ¿Ya? Estas son las condiciones y aquí hay que calcular el asentamiento. ¿Ya? Y podemos ver que predominantemente el suelo por debajo de la fundación es arenoso. ¿Ya? ¿Cómo podemos valorar si un suelo es mayoritariamente arenoso? Cuantificando. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros de arena y solamente 2 metros de arcilla en 8 metros de profundidad. Eso es más o menos que el 80%, ¿sí? El 80% de este suelo es arenoso y el 20% es arcilloso. ¿Qué es lo que dice la teoría en suelos estratificados donde se tiene la combinación de suelos arenosos con suelos arcillosos? Que si la mayoría es un suelo arenoso, conviene calcular, ¿no? Se sugiere calcular el método de asentamiento por Schmerman, ¿ya? El método de asentamiento por Schmerman, y tomar en cuenta las arcillas con un módulo de elasticidad equivalente, ¿ya? Entonces eso es lo que hace acá en estos pasos, donde el paso 1 de todo problema que hemos visto es calcular la carga neta con el nivel de profundidad de 2 metros. La carga neta es la diferencia entre la carga efectiva final menos la sobrecarga efectiva inicial, con estas ecuaciones, y la carga bruta, la sobrecarga inicial es 2 metros, ya ven acá, en condiciones iniciales es 2 metros del peso saturado, ya, son 2 metros del peso saturado, 2 por 20. La carga, la presión de poros inicial a nivel de fundación es 2 metros por la diferencia de alturas. Aquí nos vamos a apoyar en esta imagen.
¿Ya? La sobrecarga efectiva inicial es a nivel de fundación, a nivel de fundación, con las condiciones iniciales, ¿no? Entonces son 2 metros del peso del agua, que es 9.8. ¿No? Y la sobrecarga efectiva inicial sería 40 menos 19.6. La sobrecarga efectiva inicial. Sería 20.4. Y la carga bruta en condiciones finales es todas las fuerzas que están por encima del área de la zapata, ya que en este caso estaría la fuerza, ¿no? Estaría la fuerza, luego estaría las dimensiones de la zapata multiplicado por su densidad en estos dos elementos estructurales, ¿no? Que sería la base de un espesor de 30 más la columna por el peso del hormigón, multiplicado por el peso del suelo, por el volumen del suelo que está rodeando a la columna, ¿no? Que es acá, dividido entre el área de la zapata. Este esfuerzo tiene que ser restado a la presión de poros en condiciones finales. ¿Ya? Aquí hay un error de typeo, este valor es la presión de poros en condiciones finales. Y en el ejemplo, las condiciones finales están a nivel de fundación, por lo tanto la presión de poros en condiciones finales es cero. Y la carga neta es la diferencia de estos dos valores. Ese es el paso 1. El paso 2 es calcular los coeficientes, 1, 2 y 3, que eso seguramente lo hacen más abajo. Aquí está. Que es el coeficiente 1, que es la sobrecarga efectiva inicial entre la carga neta multiplicada por 0,5, ese valor resta 1, ¿ya? Y tiene que ser mayor a 0,5, sale 0,96. El coeficiente 2 es 1, y el coeficiente 3 es de acuerdo a las dimensiones de la zapata, que en este caso es 3 por 3. Ya el paso 2, los coeficientes. El paso 3 es graficar el, el factor de influencia versus la profundidad relativa acorde a Schmermann, ¿ya? Acorde a Schmermann. Y en este caso, como la zapata es de 3 por 3, corresponde a una gráfica cuadrada, ¿no? Entonces, su pico empieza en 0,1 y el factor de influencia pico está a B medios, entonces por debajo de la fundación está a 1.5 metros, y de ahí retorna a 0 hasta la profundidad de 2 veces B, que el ancho B es 3 metros, ¿no? Y aquí llegaría a la profundidad de 8 metros o la profundidad relativa de 6 metros, ¿no? Hasta acá. Ese sería el paso 3, donde hay que calcular el factor de influencia pico en la condición cuadrada. Para esto, Schmermann tiene esta ecuación donde interviene la carga neta que se calculó en el paso 1 entre el esfuerzo vertical inicial previo a la fundación, donde se encuentra el pico. ¿Ya? Y ese es el cálculo que realiza acá, tomando en cuenta que el pico, ¿ya? La gráfica del pico cae a la profundidad de 3.5 metros acá, a una profundidad relativa de 1,5 metros, la mitad del ancho B. Entonces,
Acá se calcula el esfuerzo efectivo inicial previo a la fundación. Aquí hay que tomar en cuenta las condiciones iniciales, ¿ya? En los cuales está el suelo, ¿no? Y acá se ve 3,5 metros de una arena que pesa 20 kilonewtons metro cúbico, ya, son 3,5 metros. Y hay que restar la presión de poros en condiciones iniciales, que son también 3,5 metros de nivel piezométrico. ¿Ya? Entonces aquí hace 2 metros por 20 más 2 metros por 1,5. Aquí sería 20 por 3,5, menos la presión de poros, que aquí hay un error. ¿Ya? Este debería ser 3 metros. ¿Sí? Las condiciones iniciales están acá, entonces debería ser 3,5 metros de 9,8. A ver, vamos a revisar si el cálculo está bien. Son 20 por 3,5 menos 9,8 por 3,5. Ese valor debería ser 35,7 y es 35,7. Aquí hay un error de typeo, este valor es 3,5, no es 1,5, ¿no? Vean que acá lo estamos verificando. Es 20 kilonewtons por 3,5 menos 9,8 de 3,5, ¿no? 35,7. El cálculo está bien, el typeo está bien. Y ese es el esfuerzo efectivo vertical inicial, ¿cierto? Ese es el paso 3. Y en el paso 3, en el paso 4, una vez obtenido el gráfico de factor de influencia versus profundidad relativa con el valor del pico correspondiente, aquí se tiene que aplicar las 4 reglas en el paso número 4. ¿Cuáles son las 4 reglas? Tiene que haber un límite superior, tiene que haber un límite inferior, tiene que haber un límite en cambios de estratos, donde hay diferentes tipos de materiales, módulos de elasticidad, ¿ya? Entonces, en estas intersecciones, a estas profundidades hay diferentes materiales, por lo tanto hay diferentes módulos de elasticidad y tiene que haber la última regla, que es tiene que haber un límite en el pico, ¿ya? Esto define los subestratos, ¿ya? Con sus diferentes espesores. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, que se definen con sus zetas, sus espesores en metros, ya podríamos verlo, con sus correspondientes espesores, el primer subestrato con 1,5, el segundo con 1,5, el tercero con 1 y con 1 metros. Y cada uno de estos subestratos debería tener sus factores de influencia representativos, ¿ya? Sus factores de influencia representativos en acorde a la posición de estos valores, ¿ya? Y aquí se puede utilizar las ecuaciones, aquí vamos a ver 116, las ecuaciones de Schmermann,
para el método que está. Este es para la condición cuadrada. Y en la profundidad relativa de 0.5, ya esto sería 0.1 más la profundidad relativa de 0.75 dividido entre el ancho de que es 3 metros multiplicado por paréntesis 2 veces el valor del pico, que es 0.728 menos 0.2, según la ecuación. Y ese valor sale 0.414. Que creo que está mal acá. Sí, este valor está mal calculado. Ya me hacía raro, porque aquí también por trigonometría podemos sacar. Empieza en 0,1 y esto es en 0,728, entonces sería la suma dividida entre 2. 0.828 dividido entre 2, 0.14. Ya este valor está mal. Y lo propio en estos valores, que debería ser al punto medio representativo en cada estrato. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a volver a calcular mediante estas ecuaciones. Y para el tramo donde está entre B medios a 2B se utiliza la ecuación de 2 tercios, 2 por ese 0.667, 0.667 multiplicado por el factor de influencia pico, que sería 0.728, multiplicado por 2 veces menos la profundidad a la cual queremos hallar. La profundidad a la cual queremos hallar es el punto medio de este estrato, a la profundidad relativa, ¿ya? La profundidad relativa aquí es 0, aquí es 1.5, aquí es 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Entonces, a la profundidad relativa que queremos hallar es al punto medio de este estrato, que sería 4.5 entre 2, que sería 2.25. Ya todos ven de dónde sacó esta profundidad, es el punto medio entre ambos valores. ¿Ya? Y eso sale 2.25 dividido entre 3. Aquí le vamos a aumentar paréntesis para poder calcular. ¿Ya? La siguiente profundidad en el estrato 3 sería el valor de 3.5, 4.5 y 5.5, que son los valores medios. Y eso modificaría acá 3.5, 4.5 y 5.5. Estamos de vuelta. Nuevamente, entonces, gracias a los supervisores que han deliberado la nota y vamos a continuar con la última etapa. Un momento, por favor. Voy a... 5 minutos de... por favor. ¿Ya? Mientras voy a habilitar la lista de asistencia. Y, bueno, como vamos a revisar en el proyecto, ya no sé por qué calcula estos valores que parece que están malos, ya, de factores de influencia, ya, que no está acorde a lo que nosotros hemos aprendido, que tienen que ser calculados en el punto medio representativos, ya, en el punto medio de cada uno de estos subestratos, ¿ya?
Entonces, como hemos visto, son estos valores. ¿Ya? Y el paso, ese es el paso 4. El paso 5 es calcular, el paso 5 es calcular este coeficiente, ¿no? Que es factores de influencia el, por sus espesores entre módulos de elasticidad, ¿ya? Entonces, ya estamos en el paso 5, ya donde estamos eh, con los espesores, los delta Z, los factores de influencia representativos en cada uno de esos estratos y los módulos de elasticidad, ¿ya? Los módulos de elasticidad de las arenas, ¿ya? De los primeros dos estratos es 4 meganewtons, ¿ya? 4 meganewtons. Del estrato 1, 2, 3, del estrato 4 es 15 meganewtons, ¿ya? Y hasta ahí llega. Entonces, del estrato 1 y 2, ya vamos a ponerlos en kilopascales para poder aplicar kilopascales, que sería 4 meganewtons, que sería 4000 kilopascales, 4000 kilopascales, y el cuarto estrato, que es 15 meganewtons, que sería 15.000 kilopascales, ¿no? Y el problema está en estas dos arcillas, ¿ya? Que son arcillas. Y para poder aplicar el método Schmermann, se necesita, se necesita hacer una corrección o una consideración para el estrato de arcilla, ¿ya? Entonces, aquí, arcilla. Si la mayor parte de los estratos corresponden a suelos arenosos, se puede utilizar Schmermann con este módulo de elasticidad equivalente, que es de esta forma. Y la clave aquí está, es saber si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado. Entonces vamos a ver los datos y lo que tenemos que deducir si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado es comparar, es calcular la razón de sobreconsolidación de estas arcillas. Y eso es en el punto medio del estrato, que es el valor más representativo de este. ¿Ya? Entonces hay que sacar acá el esfuerzo efectivo inicial, que creo que no lo hace acá. Sí, acá está. Que dice que es 20 por 5 más 20 por 0,5 menos 9.8 de 5.5. Sí, ya. A ver. Para sacar el esfuerzo efectivo vertical a la profundidad de 5 metros y medio, al valor inicial de acá, tiene medio metro de este estrato que pesa 20, más 3 metros de 20, más 2 metros de 20. En este caso todos son 20, entonces puede ser, como explica acá, 5 más 0,5 de 20, ¿no? Menos la presión de poros en condiciones iniciales, como el nivel freático está en la superficie, es 9.8 menos 5.5. Ya de eso sale 56.1 como el esfuerzo, el OCR es el esfuerzo de preconsolidación entre el esfuerzo efectivo presente, ¿no? En este caso el valor sale 56.1. Y el esfuerzo de preconsolidación es 150. ¿Ya? La razón de sobreconsolidación es este valor. Y ese valor sale 150 entre 56.1, 2.63. Es mayor a 1. ¿Ya? El OCR es mayor a 1, por lo tanto el suelo a esta profundidad es un suelo sobreconsolidado. ¿Ya? El suelo sobreconsolidado. Y por lo tanto acá
el módulo de elasticidad, digo, el suelo presente es una arcilla sobreconsolidada. En esta ecuación, ya, ingresa el dato del esfuerzo efectivo vertical presente, representativo de ese estrato, que sería 56, entra ya sea el índice de compresión o el índice de recompresión, que en este caso, al ser un suelo sobreconsolidado, se utiliza el índice de recompresión, y aquí hay que calcular el índice de vacíos. Y el índice de vacíos se tienen los datos necesarios, ¿ya? Se tienen los datos necesarios para calcular el índice de vacíos representativo de ese estrato a través de la inecuación de grado de saturación es igual al índice de vacíos por el contenido de humedad por la gravedad específica. Como esta arcilla está por debajo del nivel freático, es una arcilla saturada, entonces este valor toma el valor de 1, y la ecuación se reduce a índice de vacíos es igual al contenido de humedad por gravedad específica, que en este caso es 0.25 de 2.7. El 25% de continuidad por 2.7 la gravedad específica, que sale 0.675. 0.8, ¿no? 0.675. Sí. Y acá, con estos datos, el módulo de elasticidad de esta arcilla equivalente para tomarlo en cuenta como arena, sale 4.335 kilopascales. 4.335 kilopascales el metro cuadrado. Lo propio se hace en el estrato número 5 de la arcilla, y aquí se tiene que calcular el esfuerzo efectivo vertical presente en esta arcilla, ¿ya? El representativo, que sería a esta profundidad, a la profundidad de 7.5 metros, donde vemos que hay 0.5 de 20, 1 metro de 21, 1 metro de 20, 3 metros de 20 y 2 metros de 20, que sería 2, 4, 5, 6 metros de 20 más 1 de 21 más 1 de 20. Aquí está, 6 metros de 20 más 1 de 21 más 0,5 de 20 menos la presión de poros a esa profundidad en condiciones iniciales, que serían los 7.5 metros del nivel freático, que sale 77.5. Sacando la razón de sobreconsolidación, que es el esfuerzo de preconsolidación presente en ese estrato, que es 200 kilopascales, dividido entre el esfuerzo presente, sale mayor aún. La sobre y por lo tanto, en el ejercicio, ¿ya? Se reemplaza la ecuación y halla que el módulo de elasticidad equivalente a la arcilla en esa profundidad es de 7.753 kilopascales. Estos valores nos permiten a nosotros calcular la sumatoria de profundidades, espesores por índice, por valores de índices entre el módulo de la elasticidad. Ya, perdón. Aquí, estamos aquí.
Entonces, esta es la tabla correcta, ¿no? Con los valores correctos del factor de. Entonces, aquí es profundidades por factores de influencia dividido entre módulos de elasticidad, ¿no? En todos los subestratos, y al final se hace una sumatoria de esta ecuación, ¿ya? Ese es el paso 5. El paso 6 es aplicar la ecuación de Schmermann, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer de esta manera, que es el coeficiente 1 por el coeficiente 2 por el coeficiente 3 por la carga neta por la sumatoria de factores de influencia por sus espesores entre el módulo de elasticidad, que sería este valor, ¿no? Como hemos manejado en kilopascales el módulo de elasticidad y la carga neta en kilopascales, el resultado es el valor el resultado es en las unidades que hemos puesto los espesores de los estratos, que sería en metros, ¿no? Esto por mil, para verlo en milímetros, ¿ya? Y como pueden ver hay una cierta variación en el ejemplo porque hemos encontrado estos errores, ¿no? Aquí no utilizan estos valores, bueno, este sí, este es 0.004 sí, este no, este 0.24 sí y este sí. No, el valor error equivocado sería este valor, que no, estos dos primeros valores, ¿no? Que no coincidiría con la teoría que hemos visto. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. A este ejercicio, ¿ya? A este ejercicio le falta, ¿ya? ¿Qué es lo que le falta? Este método Schmermann nos ha permitido calcular el asentamiento inmediato, ¿ya? En todo el estrato, considerando la arcilla como si fuera una arena, ¿ya? Este cálculo es el asentamiento que se va a producir en 7 días, en menos de 7 días. ¿Ya? Ese es el asentamiento inmediato que se va a producir en menos de 7 días. ¿Ya? Y a este ejemplo, al ejemplo 2.8, le falta calcular el asentamiento por consolidación. ¿Cómo se calcula el asentamiento por consolidación en este ejemplo? Se tiene estos estratos de 1 metro, que son estratos menores a 2 metros, que eso es bueno porque no, no necesitaríamos discretizar como dice la recomendación de Coduto, si no son espesores delgados menores a 2 metros. Cada uno de estos estratos va a producir un asentamiento por consolidación a lo largo del tiempo, ¿ya? Esto debido a que son arcillas saturadas que están sometidos a una carga neta, ¿ya? Y a lo largo del tiempo, estas van a producir un asentamiento por consolidación, ¿ya? Entonces, acá, para calcular esto, hay que valorar cada uno de estos estratos, en qué condición están inicialmente y en qué condición final van a llegar, ¿ya? Recordemos que se pueden dar 3 situaciones. Cuando el suelo es normalmente consolidado, se utiliza esta ecuación. Cuando el suelo es sobreconsolidado y el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos efectivos es menor al esfuerzo de preconsolidación, o
es un suelo sobreconsolidado y el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos efectivos es mayor al esfuerzo de preconsolidación. Entonces tenemos estas tres situaciones. Hay que determinar en cuál de estas tres estamos. Y para eso ya hemos avanzado con algún dato de este estrato de arcilla superior, ¿ya? Y el suelo es sobreconsolidado, ¿ya? Entonces, de estas tres ecuaciones, descartamos esta porque esto es para suelos normalmente consolidados. Y para suelos sobreconsolidados, deberíamos determinar cuánto es el valor del esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos representativo de ese estrato, y con esto valorar si supera o no el esfuerzo de preconsolidación. ¿Ya? Entonces, a este ejercicio le falta el cálculo de incremento de esfuerzos versus profundidad, ¿ya? Y para eso se utiliza lo que hemos aprendido en el capítulo 1, que es Boussinesq. ¿Ya? Boussinesq, que calcula el incremento de esfuerzos efectivos en el punto medio de una zapata rectangular, y aquí hay que determinar a qué profundidad, ya a la profundidad relativa de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 3.5 y 4 metros. En realidad aquí hay que calcular tres incrementos de esfuerzos, uno en la parte superior del estrato, uno en la parte media y otro en la parte inferior, para que nosotros podamos valorar como el incremento de esfuerzos promedio a través de la ecuación de Das, ¿ya? Que toma en cuenta el incremento de esfuerzos en la parte superior más 4 veces el incremento de esfuerzos en la parte media y más el incremento de esfuerzos en la parte inferior dividido entre 6, como un promedio armónico, ¿ya? Para valorar el incremento de esfuerzos en este estrato de arcilla. ¿Ya? Entonces aquí podemos hacerlo rápidamente. Tenemos una zapata de 3 metros por 3 metros y el método requiere subdividir en calcular en la parte media de la zapata. Entonces aquí estaríamos hablando de 1.5 por 1.5 y las profundidades a la cual estaríamos calculando sería a los 3 metros, Z sería a los 3 metros, a los 3.5 y a los 4, con los anchos de 1.5 y 1.5. Ya recordemos esto del capítulo 1. Acá está. N, los valores de N y M. N sería la longitud dividida entre la profundidad relativa y M sería el ancho dividido entre la profundidad. ¿Ya? Los 5 dividido entre esto. Y para eso podemos utilizar las tablas, ya las tablas, esta tabla, N05 y N05. Aquí está. Aquí el factor de influencia de Boussinesq, que es 0.084. El valor de 0.375
y el valor de 0,375 sería en este rango. Para 0,3 es para 0,3 y 0,3. 3 y 0,3 es 0. Justamente aquí hay un error de taipero que le falta un 0. Y para 0,304 es 0,0474. Y para 0,4 es también 0,074. Y acá 0,0602. Esos son los valores que son para n de 0,3 y m0,3 y m04,03 y estos valores, ¿no? Pero nosotros necesitamos 0,375. Entonces aquí 0,375, que sería la diferencia entre esto menos esto. Y aquí sería la diferencia entre esto menos esto. Entonces, este valor sería esto más esto por esto dividido entre esto, una interpolación. ¿Sí? Este valor, esta ecuación lo repetimos acá, solamente que tomando en cuenta el inicio del este y la diferencia entre ambos. Entonces sería esto menos esto. Y lo que se hace es una interpolación. Esto lo vimos ya en el capítulo 1, ¿no? Y acá, coincidentemente, sería la diferencia entre este y este. ¿Sí? Y acá utilizar la misma ecuación, pero este valor debería ser este, esta diferencia debería ser esta. ¿Sí? Y el factor de influencia acá sale 0,0539. Esto nos va a servir para hallar los valores entre 0,4 y 0,5. El 0,4 que sería este valor, y 0,5 que sería este valor que sería 0,602 y acá sería 0,0711. Cero punto cero siete once y aquí abajo 0,034. El valor no sería 0,375, sino que el valor que queremos hallar es este. No, es este. 0,4285. La diferencia es esta, la diferencia de esto es esta, y la diferencia de esto es esto y esto, sí. Y el valor que necesitamos acá es 0,065. Está a las profundidades de 3, 3.5 y 4. Este es Boussinesq de factores de influencia y tiene la ecuación de que esto es
la carga neta multiplicada por el factor de influencia. Pero esto es para un rectángulo de 1.5 por 1.5 y lo que nosotros necesitamos es para un cuadrado, ¿no? Entonces, aquí la carga, el incremento de esfuerzos, para tomar en cuenta todo el rectángulo es 4 veces la carga neta, que nuestro ejemplo es 185 por 185, 185.85 por el factor de influencia. En la parte superior, en la parte inferior, en la parte media y en la parte inferior del estrato. Por lo tanto, el cálculo del incremento de esfuerzos promedio que infiere a este estrato en la parte superior es el incremento de esfuerzos promedio va a ser el incremento de esfuerzos en la parte superior más 4 veces el incremento de esfuerzos en la parte media más el incremento de esfuerzos en la parte inferior dividido entre 6. 50 kilopascales. 50 kilopascales. Muy bien. Ese valor nos permite identificar si utilizamos esta ecuación o esta ecuación. ¿De qué depende de que utilicemos esta ecuación o esta ecuación? De que el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos promedio representativo de ese estrato sea mayor o menor al esfuerzo de preconsolidación. ¿Ya? Entonces, en este cálculo, hemos visto que el esfuerzo efectivo inicial que presente el representativo de este estrato es 56.1. ¿Cuánto es el incremento de esfuerzos promedio de este estrato? Es 50. 56.1 más 50 son 106. El esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos promedio es 106 kilopascales. Y este valor es menor al esfuerzo de preconsolidación de 150 kilopascales. Por lo tanto, la ecuación que debemos utilizar es esta. Para el cálculo de asentamientos por consolidación, porque el suelo es un suelo sobreconsolidado y el valor del esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos promedios representativos de ese estrato no supera el esfuerzo de preconsolidación. Entonces aquí tenemos todos los datos, ya, todos los datos, podemos calcularlo. Vamos a calcularlo. El espesor de la altura es 1 metro. El índice de recompresión, porque es un suelo sobreconsolidado, según datos es 0.05. El esfuerzo inicial, el índice de vacíos es, el índice de vacíos calculado es, aquí está, para ese estrato a partir de las ecuaciones, esta es 0.68. El esfuerzo inicial
es 56.1 kilopascales. Y el esfuerzo, el incremento de esfuerzos promedio es 50 kilopascales, ¿no? Como hemos calculado. Entonces acá, la ecuación, el cálculo es el espesor por el índice de recompresión por el logaritmo base 10 de el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos, esto dividido entre el esfuerzo efectivo inicial, todo esto dividido entre 1 más el índice de vacíos. ¿Ya? Esto es el asentamiento odométrico y tiene las unidades de kilopascales entre kilopascales sin unidades, el índice de vacíos sin unidades, el coeficiente de recompresión sin unidades y este asentamiento calculado tiene las mismas unidades que el valor de espesor que hemos colocado. En este caso hemos calculado por metros, es 1 metro, ¿no? Entonces esto por 1000 para verlo en milímetros, ¿ya? Y este es el asentamiento por el método odométrico para ese estrato de arcilla. A partir de este dato es que se tiene una consideración si es que el suelo es sobreconsolidado o si el suelo es normalmente consolidado, ¿ya? Eso lo vamos a ver acá. Página 117. Acá está. A partir del asentamiento odométrico, si el suelo es sobreconsolidado, ¿ya? Si el suelo es sobreconsolidado, el asentamiento inmediato es igual a 0,5 a 0,6 del asentamiento odométrico. ¿Ya? Eso quiere decir que el asentamiento por consolidación es 0,4 del asentamiento odométrico, ¿ya? El asentamiento por consolidación primaria. Esto se deduce porque el asentamiento total es igual al asentamiento inmediato más al asentamiento por consolidación. Y para arcillas sobreconsolidadas, el asentamiento total es el mismo que el asentamiento por consolidación primaria. Pero acá solo queremos calcular el asentamiento por consolidación primaria, por lo tanto, si asumimos que el asentamiento inmediato es 0,6 del asentamiento odométrico, el restante 0,4 es el asentamiento por consolidación primaria. ¿Ya? Entonces, este es el asentamiento que se produce entre 1 a 5 años. ¿Ya? Entonces, a este ejercicio, si bien hemos calculado el asentamiento inmediato como 89.7 milímetros, que se va a producir en menos de 7 días, hay que agregarle 3.29 milímetros, producto del asentamiento por consolidación que se va a producir entre 1 a 5 años, por el estrato de arcilla superior. ¿Ya? A este cálculo, a este ejemplo, le falta el cálculo del estrato de arcilla en la parte inferior, porque es un estrato que está dentro del bulbo de presión de Schmermann, ¿ya? Entonces, eso es lo que le falta a este ejercicio. Lo que hemos hecho es calcular para el estrato superior. Falta calcular para el estrato inferior,
Eso les dejo de tarea, ¿ya? Para poder avanzar el día lunes, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Ya. Los espero el día lunes con dudas, ¿ya? El día martes vamos a tener un repaso, seguramente en base a lo visto hasta ahora. ¿Listo? Gracias, hasta luego.